En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. En esta segunda conferencia, en nuestra formación sanjuanista, quería tocar el tema de la figura de San Juan de la Cruz como maestro y guía de las almas, principalmente siguiendo el hilo conductor de este segundo ciclo en las purificaciones pasivas. Dice nuestra Constitución, el sacerdote sobre todo debe ser padre, ya que engendra hijos por la cruz, por la oración, por el celo apostólico, por la predicación. En este ministerio Cristo fue el primero, por eso se lo llama Padre del siglo futuro. Los demás sacerdotes son padres por participación de su paternidad, son padres por Él, con Él y en Él. Y uno de los momentos privilegiados, sigue diciendo nuestro derecho propio, durante el cual el sacerdote puede ejercer esta paternidad, es justamente en la dirección espiritual. Por otro lado, desde siempre en el hombre aparece una necesidad de sentirse guiado. Ante el problema de su imperfección, de su debilidad, de su necesidad de crecer en la vida, siente el impulso vital de iniciarse, de formarse, de aprender. El ser humano toma conciencia de que solo puede madurar y caminar hacia la verdad de la mano de los otros. Esto implica forzosamente, va a decir un autor español, teólogo, una dirección de alguien con una mayor experiencia y formación. Con el surgimiento de la vida monástica en los siglos III y IV, la Iglesia empieza a conocer una guía formal y estructurada, donde un cristiano maduro y experimentado acompaña a otro que desea crecer en el seguimiento de Cristo y en su vida de fe. Y es justamente en este contexto de la vida monástica donde se hace más palpable y más conveniente la figura del director espiritual. Aquella vida exigente que surgía como entrega tan distinta a cualquier otro género de forma de vivir, necesitaba la figura de un instructor, alguien que ayudara al monje a vivir su vocación de forma auténtica. El eco de los primeros directores y formas de la dirección espiritual se dejará sentir en todas las reglas monásticas de Occidente. Muchos cristianos se acercan a los monjes con el objetivo de que se les ayude en el combate espiritual, en la lucha contra los demonios y en el discernimiento espiritual. El discípulo obedece de forma absoluta a su maestro, identificando en él la presencia del Espíritu que le guía, va a decir un autor. Con el correr del tiempo, esta práctica se va cimentando cada vez más, logrando su cenit con San Juan de la Cruz, que nace y vive en una época en que la amorosa providencia de Dios para con su Iglesia había de suscitar destacadas figuras en el campo de la dirección espiritual. Quizás en ningún otro sector había producido más terribles estragos los errores protestantes. Es España el paladín de la lucha en contra de las innovaciones de Lutero, y es justamente España la nación de los grandes directores de alma, como lo fue de esclarecidos santos y de insignes teólogos. Las figuras de mayor renombre podríamos decir que fueron San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola. Entre los dos abarcan el campo entero de la dirección espiritual y sus obras son tan definitivas y tan universales que bien podemos calificarles de maestras de todos los tiempos y de todos los pueblos. El santo de Fontiveros es el maestro singular de las almas que en alas de la infusa contemplación ascienden a las cumbres de la unión con Dios. Pero este camino de unión no será posible ni por las propias fuerzas ni por el propio consejo, puesto que, como dice el santo, el que solo quiere estar, sin arrimo de maestro y guía, será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, que por más fruta que tenga, los viadores se la quitarán y no llegará a sazón. Y continúa diciendo más adelante, el que a solas cae, a solas está caído, tiene en poco su alma, pues de sí solo se fía. Mira que más pueden dos juntos que uno solo. La misión providencial de San Juan de la Cruz en el campo de la dirección espiritual presenta caracteres tan relevantes
que es imposible desconocerla por quien está iniciado en este arte de las artes. De allí que San Juan de la Cruz no solo es el director indiscutible de todas las almas selectas a las cuales se le da el nombre de espirituales, sino que es verdadero maestro de maestros, siendo su autoridad acatada en los problemas más delicados y sutiles de la dirección espiritual. No son sus obras de investigación escritas para averiguar la verdad, ni siquiera obras estrictamente didácticas de carácter teórico compuestas con el mero fin de enseñar, sino que son obras de verdadera dirección espiritual, concebidas a impulso de su ardiente amor a las almas y ordenadas a remediar apremiantes y gravísimas necesidades de la vida interior. Justamente estos van a ser los dos fines por los cuales San Juan de la Cruz va a escribir, porque encuentra almas que, llevadas por Dios a la noche, no conocen qué es y cómo obrar, y mucho menos se encuentran guías idóneos y despiertos, llegando así, como dice él, mucho más tarde y con más trabajo y con menos merecimiento a la perfección a la cual Dios las quiere llevar. El santo, como auténtico artista, ha sabido entretejer y armonizar el primado de la acción del Espíritu Santo en cada alma, la responsabilidad personal de quien busca la perfección y la función subsidiaria del maestro de espíritu. En esta relación triádica, tanto quien pide una ayuda espiritual como quien está dispuesto a prestarla deben ser siempre dóciles a las mociones del Espíritu Santo, que es el principal agente y guía del alma. Así como ayer, también hoy hay personas que se encuentran inmersas en la noche oscura y por no encontrar guías idóneos, no pueden arribar a las cumbres de la perfección a la cual Dios quisiera llevarlos. De allí la importancia de estudiar y reflexionar acerca de la dirección espiritual en la noche del Espíritu a la luz de San Juan de la Cruz. Con este fin, voy a desarrollar la materia a tratar en 3 partes. Algunas nociones básicas acerca de la dirección espiritual, el proceso de las noches pasivas y la dirección espiritual en la noche oscura. En la primera parte, intento resumir lo que muchos de nosotros por experiencia propia o ajena poseemos de dicha materia. El proceso de la noche oscura no es fácil de desentrañar. Está enraizado en el dinamismo y pedagogía del mismo Dios, que siempre es un misterio para el ser humano. Teniendo en cuenta este dato y con la perspectiva de ir clarificando este proceso para conocer el suceder de la noche oscura en las almas, según el santo, se sitúa la segunda parte. Estas 2 partes las desarrollaré de modo más sintético para darle mayor desarrollo a la tercera parte, que es la que le da el nombre a esta conferencia. Sin embargo, aquellos que lo deseen pueden profundizar un poco más leyendo la conferencia en su totalidad, que les dejaremos adjunto a este video. Por último, iré recogiendo las conclusiones principales de cada una de las partes precedentes, tratando de ofrecer una panorámica global de la dirección según cada etapa y momentos de la noche, guiados por la doctrina de este gran santo, que fue un verdadero guía y maestro de las almas. Primera parte, algunas nociones básicas. Si la dirección espiritual es necesaria para crecer y madurar en nuestro camino hacia Dios, aún es más crucial en este proceso de la noche oscura, que descoloca y remueve toda la vida. La naturaleza de la dirección espiritual como primer punto. La dirección espiritual, va a decir el Padre Fuentes en su libro La ciencia de Dios, consiste en el arte de guiar acertada y progresivamente las almas al fin de la vida espiritual, es decir, a la perfección. Es la ayuda que se presta a un cristiano para que madure en su fe y en su vida espiritual. El objetivo de la dirección espiritual, va a decir el diccionario de espiritualidad, es el desarrollo de la gracia en el dirigido. Es, por tanto, un camino que consiste en ayudar a una persona a conocer el plan de Dios para su vida diaria y poner en acto los recursos que Dios le ha dado para implementar este plan. Por lo cual, el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe mirar en cuyas manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el hijo. La dirección nos debe ayudar, por tanto, a ser capaces de percibir de manera realista, sin deformaciones ni fantasías, la acción de Dios en cada persona, y de esta forma
poder responder y secundar libremente el accionar divino. Según San Juan de la Cruz, es Dios tan amigo de que el gobierno y trato del hombre sea también por otro hombre semejante a él, que por razón natural sea el hombre regido y gobernado, que totalmente quiere que las cosas que sobrenaturalmente nos comunica no le demos entero crédito ni hagamos de ellas confirmada fuerza y seguridad hasta que pasen por el arcaduz humano de la boca del hombre. San Basilio asienta una norma general. Cualquiera que desee progresar notablemente en la perfección debe abrir su alma completamente a los que están puestos para curarla benigna y humanamente. Algunas funciones de la dirección espiritual. La dirección espiritual está íntimamente vinculada, entre otras funciones, a despertar en el sujeto la vida teologal. Por esta razón, debe haber una iniciación a la trascendencia. Con paciencia y capacidad de escucha, se le va aconsejando y ayudando al dirigido en sus crisis y momentos más duros a situarse ante el misterio de la cruz, sabiendo que necesita más que nunca iluminación. Para poder desempeñar esta función, el director espiritual ha de estar lleno de caridad, de ciencia y de prudencia. Si careciere de cualquiera de estas, habrá peligro en la dirección, va a decir San Francisco de Sales. Y San Basilio traza los rasgos fundamentales de un director espiritual para los monjes, que a su vez están invitados a buscar entre los miembros de su comunidad la persona más adecuada para este cometido. Dice así: has dejado las cosas de la tierra, te has unido a Cristo, busca diligentemente un varón que sea guía segurísimo de tu vida, probo en cultura, probo en virtudes, de ánimo sereno, enemigo de los intereses materiales, extraño a los negocios, tranquilo, grato a Dios, amigo de los pobres, no violento, perdonador de injurias, incansable, no vanidoso, humilde, firme, seguro, que no busque más que a Dios. Debe ser también humilde, comprendiendo que todo es obra del Espíritu Santo y que Él actúa como instrumento en manos de Dios. De hecho, contra los directores que pretenden suplir esta acción de la causa principal, nuestro autor, San Juan de la Cruz, tiene palabras de fuego. Presuntuosos e ignorantes, ni tienen una experiencia de las cosas divinas, ni entienden los problemas que viven los fieles más devotos. ¿Por qué entonces no se callan o piden luces al Espíritu? Lo peor es que interpretan a su modo las manifestaciones sinceras de cuantos van en busca de un consejo. Todo su cuidado, dice San Juan de la Cruz, advirtiendo a los directores que pongan todo su cuidado en no acomodar las almas a su modo y condición propia, sino solo mirando el camino por donde Dios les lleva. Y si no lo saben, déjenlas y no las perturben. Y conforme a este camino, procuren enderezarlas en mayor soledad, tranquilidad y libertad de espíritu, dándoles anchura para que no se aten al sentido corporal y espiritual o a cosa particular, ni interior ni exterior, y no se turben porque creen que no hacen nada, aunque el alma entonces no lo hace, Dios lo hace en ella. Imitando a Cristo, debe tener un corazón caritativo, debe ser afable y dulce, mostrar la caridad y misericordia de Dios y a la vez enseñar la caridad al dirigido, invitándole a la entrega, al sacrificio, a la mutua comprensión, a no quedarse en sí mismo, abriéndose a los demás. Es importante que el director viva una profunda vida espiritual para ayudar a guiar a las almas a la interioridad. Debe procurar ser hombre de oración y de relación profunda con Dios. Es necesario que imprima una espiritualidad cristocéntrica, donde el centro de su dirección sea el mismo Cristo. El director debe ser un hombre que cultive la prudencia, en sentido de equilibrio, moderación y discreción, y también en sentido de consejo, juicio y mando, de modo tal que tenga criterios para aplicar principios y conocimientos generales a cada persona, vocación y circunstancia de la vida. Para dirigir es bueno tener experiencia propia, a través de la propia dirección espiritual,
pero también poseyendo experiencia de vida interior, pero también experiencia ajena. Y de allí que es oportuno que esté en contacto con los demás. Es bueno que escuche y conozca qué va sucediendo en las almas que se relacionan con Dios. En fin, la dirección espiritual es una obra de arte donde se conjugan elementos divinos y humanos. Por eso el director debe ser a la vez un hombre de Dios y un fino psicólogo, va a decir el padre Fuentes, pero un psicólogo sobrenatural, al menos en cuanto a los elementos esenciales. Un válido modelo de director espiritual pudiera ser San Juan Bautista, que prepara la venida del Salvador y la señala exactamente: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Durante su misión mantiene una actitud humilde y realista, y una vez cumplida, sabe retirarse silenciosamente ante las insistencias de cuantos pretenden mantenerse fieles a sus guías. San Juan Bautista da una norma válida a los futuros directores espirituales. Preciso es que él, con mayúscula, crezca y yo disminuya. Pero en la dirección espiritual no solo entra en funciones el director espiritual, sino que también el dirigido. Entendemos por dirigido al sujeto que, impulsado por el Espíritu a realizar plenamente su vocación, toma la iniciativa de buscar y pedir ayuda estable a una persona competente, va a decir Federico Ruiz Salvador. Esta decisión nace de la libertad del sujeto, sin embargo hay una serie de condiciones y aptitudes que el dirigido debe tener en cuenta para que el proceso sea verdaderamente una experiencia del Espíritu Santo y pueda conducirla a cumplir en su vida la voluntad de Dios. Entre ellas mencionamos la apertura de conciencia como una actitud básica. Es la condición indispensable bajo la que se realiza la dirección espiritual. El dirigido debe tener ánimos sinceros y deseos de avanzar, de querer seguir a Cristo. Por ello, el dirigido debe confiar en el director y abrirle verdaderamente su alma. Es importante este elemento para que el director pueda ayudarle a conocer el estado de su alma. Esta confianza no se improvisa ni se impone, pero ciertamente que es necesaria. Por ello es tan importante la elección libre del director. Y desde la libertad debe actuar, lo cual ayudará a suscitar esa confianza. Pero también es importante que el dirigido no espere que el director supla lo que él no puede dar. Voluntad, conciencia moral, responsabilidad. Hasta acá este primer punto acerca de las nociones básicas acerca de la dirección espiritual. En esta segunda parte acerca del proceso de la noche oscura, pretendo clarificar el término y el proceso de esta misma, a partir de lo cual intentaré definir qué es la noche oscura, qué partes tiene, cómo se manifiesta y cuáles son sus características más esenciales. Solo declararé las partes pasivas, puesto que las activas ya las hemos desarrollado en anteriores conferencias. Sin embargo, tengo que pedir perdón si alguna de estas cosas ustedes ya las han escuchado y soy reiterativo, pero quiero que tengamos presente, tanto en esta segunda parte como en la tercera parte, todo el proceso de la noche oscura en su totalidad, incluyendo toda la parte activa, de modo tal que entendamos mejor esos consejos teóricos prácticos que daré principalmente en la tercera parte. En primer punto, la noche oscura en general según San Juan de la Cruz. En este punto seguiré principalmente algunas anotaciones de la jornada de actualización teológica que el padre Miguel Fuentes dio en Italia en el año 2014. Y también iré agregando cosas de Tanqueray y Garrigou-Lagrange. San Juan de la Cruz habla de noches o purificaciones del alma, y esto es justamente lo que quiere decir con noches: privación, desnudez y purificación. En este sentido, se entiende que la noche oscura tiene como fin adecuar y encaminar al alma a aquella perfecta unión con Dios que llamamos unión transformante, y aparece como necesaria para hacer desaparecer los defectos de los aprovechados, y en particular cierta soberbia espiritual que es a veces causa de muchas ilusiones. Es un purgatorio antes de la muerte, pero un purgatorio en el que el alma realiza continuos merecimientos y en el que su amor va aumentando sin cesar.
Esta oscuridad y las angustias que en ella se padecen disponen al alma a la luz superior y al gozo de la unión transformante, preludio inmediato de la vida del cielo. Como bien sabemos, es evidente la absoluta desproporción entre el plano sensible y el sobrenatural y divino. De ahí el trabajo de trascendencia y de independencia, en el sentido de tratar de no depender más de lo necesario respecto de lo sensible, en particular de las imágenes y de las emociones para unirse a Dios. Esto no es algo de poca importancia. Para San Juan de la Cruz es algo en lo que la persona debe empeñarse, ya que es una condición sine qua non para alcanzar el estado de dicha unión con Dios, ya que no se dará si no es fortalecida con trabajos y tentaciones y purificada por tribulaciones, tinieblas y aprietos, porque por lo uno se purifica y fortalece el sentido, y por lo otro se adelgaza y purifica y dispone el espíritu, va a decir San Juan de la Cruz en el libro de Llama de Amor Viva. San Juan de la Cruz es un verdadero guía y maestro espiritual y quiere que surjan verdaderos guías espirituales, que sepan qué es o qué ocurre en la noche oscura y puedan aconsejar con verdadero discernimiento. Por eso podríamos decir que su camino de noche se basa en tres preocupaciones principales que vertebran su manera de dirigir o guiar las almas. Su primera preocupación sería el poder conseguir la educación e integración de la parte sensitiva de la persona, ponerla en orden de razón. Para unirse con Él, Dios, se ha de vaciar y despegar el alma de cualquier afecto desordenado de apetito y gusto. Su segunda preocupación estaría en que se pudiera entender el paso crucial que se produce entre la culminación de la etapa de principiantes, con la noche activa del sentido, y el comienzo de la vida de los aprovechados, noche pasiva del sentido, hasta llegar a la perfecta unión con Dios, luego de haber pasado por las noches activas y pasivas del espíritu. Su tercera preocupación, y probablemente la más original del santo, tiene relación con la purificación de la misma raíz de la persona, necesitada de una purificación mucho más profunda. Apunta el campo de esta purificación a la raíz de las afecciones y hábitos imperfectos que ha contraído durante su vida, que están muy arraigados en la sustancia o centro del alma, va a decir San Juan de la Cruz. Esta situación de la persona precisa una recreación obra de Dios y de la persona. Es Dios mismo quien toma la iniciativa. Él quiere transformar al ser humano y unirle con Él por puro amor. Dios, que suma luz y amor en esencia, al acercarse a la persona, la ciega, la purifica, la predispone para unirse con Él por medio de esta noche. En este proceso de transformación donde Dios va integrando, centrando y sanando todas las dimensiones de la persona. Para entender lo que definiremos a continuación en la tercera parte de este trabajo, es necesario que entendamos que la noche llega de forma inesperada, pero siempre con una misma enseñanza. Somos creados, por lo tanto, limitados y dependientes del sumo y eterno Creador. Existe un abismo entre Dios y su criatura. Esta, cuando cae en cuenta del excesivo amor de Dios por ella, inflamada en amor, opta por el todo con mayúscula. En sus ansias por estar con Él, clama por su Dios. Este se acerca a su criatura, pero su excesiva luz y amor la sobrepasa. Un Dios que se entrega del todo nos llama a la entrega total de nuestro ser. Esto es justamente lo que produce en el alma esta noche. En pocas palabras podemos decir que cuando hablamos de la noche nos estamos refiriendo al misterio mismo de la cruz de Cristo, a pruebas de fe y de amor como realidades esenciales de nuestra configuración con Él. La primera etapa de este proceso, San Juan de la Cruz le llama la noche del sentido, que consiste en las purificaciones, algunas activas que realiza la misma persona y otras pasivas que hace Dios, que llevan al desprendimiento afectivo de las realidades creadas en todo cuanto tienen de desordenado. Esta noche tiene como finalidad el acomodar la sensibilidad a la vida del espíritu. Esto es, liberar al alma de los condicionamientos o límites de las operaciones del sentido. Ayudarla a que deje de depender
cuanto sea posible, de la sensibilidad. De ahí la imposibilidad o dificultad para meditar, que es una operación racional, que caracteriza esta etapa. Es una transformación espiritual, un desapego de las cosas materiales para vivir la vida del espíritu, en particular la vida de las virtudes teologales. Pasada esta noche, nuestro santo nos lleva a la noche del espíritu, que se ordena a acomodar el espíritu humano a la acción directa de Dios y a la unión perfecta con el espíritu divino. La primera solo tiene por objeto adaptar el sentido del espíritu, pero una vez logrado, falta adaptar el espíritu a Dios, purificarlo y hacer de este modo posible la unión. Y lo que ha de realizar semejante empresa ha de ser una acción de Dios apropiada para tal efecto. En la noche del sentido, las diversas comunicaciones de la acción divina recaen sobre las facultades. A la sequedad de comienzo sucede el predominio de la paz y de la dicha que cautivan suavemente las facultades, favoreciendo una actividad superior. Pero la comunicación propia de la noche del espíritu es más directa y profunda, porque la acción de Dios se sitúa ahora en la sustancia o en el centro del alma, según San Juan de la Cruz, aunque esto no excluya las obras más elevadas de las potencias superiores o espirituales, como son la inteligencia y la voluntad en relación a Dios. Dios habla ahí un lenguaje que constituye un secreto para los sentidos. El puro espíritu penetra en la esencia del alma para instalarse en ella en calidad de dueño soberano y reinar sobre todas las actividades de las facultades que en adelante quedan supeditadas a su dirección. Va a decir San Juan de la Cruz: la primera purgación o noche, la noche del sentido, es amarga y terrible para el sentido sin comparación alguna. Sin embargo, la segunda, es decir, la noche del espíritu, es horrenda y espantable para el espíritu. En otro lugar la va a llamar descender al infierno viviendo. Aquí se restablece la plena armonía entre la parte superior y la inferior, y el hombre, de algún modo, vuelve al estado en que se encontraba Adán antes de la caída. Los primeros movimientos están totalmente sometidos a la voluntad. En este estado, ni demonio, ni carne, ni mundo, ni apetito le molesta. Las razones de las purificaciones pasivas. Podemos determinar dos causas fundamentales que dan origen a las purificaciones pasivas. La primera es que la unión mística con Dios no solo se extiende al alma en cuanto a espíritu, sino también en cuanto que ella es forma del cuerpo, a lo que se suma como una segunda causa el que el alma por el pecado original no solo carece del grado de espiritualización, que es condición preliminar para la unión mística con Dios, sino que se encuentra incluso en una disposición opuesta a ella. Y por eso es que necesita ese trabajo propio y ese trabajo de que realiza el mismo Dios. La noche pasiva del sentido. Dice San Juan de la Cruz: estando ya esta casa de la sensualidad sosegada, en razón de la pasada purificación activa del sentido, salió el alma a comenzar el camino y vías del espíritu, que es el de los aprovechados y aprovechantes y aprovechados, que por otro nombre llaman vía iluminativa o de contemplación infusa, con que ellos de suyo anda apacentando el alma, sin discurso en ayuda activa de la misma alma. Tiene que luchar, sin embargo, para apartar los obstáculos que se oponen a esta gracia y ser fiel a la misma. Este texto es muy importante porque señala el momento de la vida espiritual en que ordinariamente sobreviene la prueba purificadora de que vamos hablando. El principiante, sin tener una conciencia clara de sí mismo, vive en una situación deplorable. Aunque a ellos no se lo parece, su madurez espiritual es muy baja. Sus virtudes son muy defectuosas y su fortaleza ante las dificultades muy débil. No obstante, hemos de reconocer el lado positivo de ellos, ya que han hecho un buen camino, pero no se ha producido todavía ese cambio sustancial de predisposición para la unión. Lo que ha ocurrido es que se ha desplazado el mismo apetito de antes hacia las cosas espirituales ahora. Vive de exterioridades, va a decir un autor, añadiendo, variando,
La fuerza de ellos es el gusto, que le abre el apetito y da sabor a sus obras. Estos defectos, muy propios de los que inician en estas nuevas sendas del espíritu, dejan entrever la necesidad de dicha purificación. Podríamos reducir sus defectos a tres: soberbia espiritual, sensualidad espiritual y pereza espiritual, como bien declara San Juan de la Cruz en el primer libro de la noche, entre los capítulos 2 y 9. Aunque también hay en ellos un residuo de los demás pecados capitales, que son otras tantas desviaciones de la vida espiritual. La sensualidad espiritual, en primer lugar, de que aquí se trata, sobre todo con el nombre de gula espiritual, consiste en aficionarse demasiado a los consuelos sensibles que Dios, en su bondad, concede a veces en la oración. Se busca tales consuelos por sí mismos, echando en olvido que no son un fin, sino un medio. Se prefiere el gusto de las cosas espirituales a su misma pureza, y se busca uno a sí mismo en las cosas santas, en vez de buscar a Dios como sería menester. Otros se buscan también en el apostolado exterior o en cualquier otra forma de actividad. La pereza espiritual, en segundo lugar, o segundos defectos de estos principiantes, proviene generalmente de que al no encontrar satisfecha la gula espiritual u otra forma cualquiera de egoísmo, se cae en la impaciencia y en cierta desgana en el trabajo que impone la propia santificación en cuanto se trata de avanzar por la vía estrecha. Los antiguos hablaron largamente de esta pereza espiritual y de esta desgana que llamaban asidia, y aún añadían que la asidia, cuando va en auge, lleva a la malicia, al rencor, a la pusilanimidad, al desaliento, al entorpecimiento y disipación del espíritu en las cosas prohibidas. Tercer grupo de defectos de estos principiantes, la soberbia espiritual. Se manifiesta frecuentemente en los casos en que la gula espiritual o cualquier otra tendencia egoísta ha quedado satisfecha. En tales circunstancias sube a la cabeza el humo de la propia perfección. Se juzga al prójimo desfavorablemente y se erige uno en maestro de los demás, cuando no se pasa de ser un pobre discípulo. Esta soberbia espiritual, dice San Juan de la Cruz, inclina a los principiantes a huir de los maestros que no aprueban su espíritu y aún terminan por tenerles aborrecimiento. Buscan un director que concuerde con sus gustos. Tienen empacho, va a decir el santo, de mostrar sus pecados al desnudo, porque no los tengan en menos, y los van coloreando porque no parezcan tan malos, lo cual más es irse a excusar que a acusar. Y a veces incluso buscan otro confesor para decir lo malo, para que el otro no sepa que tienen nada de malo, sino bueno. Y así gustan de decirle lo bueno, y a veces por términos que parezcan antes más de lo que es menos, con ganas de que le parezca bueno. Esta soberbia espiritual lleva al alma a cierta hipocresía farisaica, lo que demuestra muy a las claras que los principiantes de que habla aquí San Juan de la Cruz son aún muy imperfectos, es decir, que son principiantes en el pleno sentido de la palabra. A los defectos de gula, pereza y soberbia espiritual se juntan otros muchos: la curiosidad, que trastorna el amor a la verdad; la presunción, que nos hace exagerar nuestra valía personal e irritarnos cuando no se le estima bastante; celos, envidias, que inclinan a rebajar a los demás, a intrigas y pleitos desdichados, destructores de la paz. De igual modo, en el apostolado es corriente la ansia natural de buscarse a sí mismo, de hacer centro de todo, de agrupar las almas en torno de sí o del grupo de que uno forma parte en vez de acercarlas a Jesucristo. Y si tal vez sobreviene la prueba, un fracaso o la desgracia, luego se cae en el desaliento, en gran enojo y en la pusilanimidad que toma aires de humildad. Todo lo cual demuestra la necesidad, nuevamente lo decimos, de una profunda purificación. Muchos de estos defectos pueden sin duda corregirse por la mortificación externa y más por lo interior que voluntariamente hemos de imponernos. Mas ni una ni otra son capaces de extirpar sus raíces que penetran hasta el fondo de nuestras facultades. En otros términos, es preciso que la cruz que el Señor nos envía para purificarnos complete la tarea de la mortificación que nosotros mismos nos imponemos. En cuanto a la duración e intensidad de la prueba, son bastante variables. De hecho, San Juan de la Cruz solo los precisa de un modo más genérico, diciendo así:
no pasa en todos de una misma manera y no todos tienen las mismas tentaciones, porque esto va según la medida de la voluntad de Dios y conforme a lo que más o menos haya en cada alma de imperfección y también conforme al grado de amor de unión al cual Dios lo quiera levantar. Los cimientos de esta noche pasiva del sentido. La noche del sentido es solo una preparación, la puerta estrecha que da acceso al camino estrecho de la noche del espíritu. Sin embargo, sus sufrimientos no son despreciables. Algunos han sido ya señalados en la descripción de la noche, como son las sequedades, las impotencias de las facultades que en otro tiempo encontraban gusto y gozo en la oración y ahora se ven privados de ellos, y no encontrando ni consuelo ni gusto en las cosas de Dios, como tampoco en las cosas creadas. Tal sufrimiento afecta incluso a la parte espiritual, que aún fortalecida realmente por la luz contemplativa, no experimenta, a pesar de todo, el auxilio que tenía en un principio. La impotencia y el sinsabor después de las después de las facilidades y sabores experimentados anteriormente, engendran normalmente congoja. Estas congojas llevan a las almas, al menos en un principio, a una actividad inoportuna y que no puede más que aumentar la inquietud. Además de estas sequedades persistentes de que hemos dicho, padecen también las almas terribles tentaciones contra la fe, porque no siente, piensa que no cree. Pasan por la imaginación pensamientos de blasfemia tan a lo vivo que parece que los mismos labios pronuncian las palabras. Tentaciones contra la esperanza, privada de las consolaciones, tiénense por dejada de la mano de Dios y está a punto de caer en el desaliento y enfado. Tentaciones contra la castidad, dice el santo, a algunos se les da el ángel de Satanás, que es espíritu de fornicación, para que los azote los sentidos con abominables y fuertes tentaciones y les atribule el espíritu con feas advertencias y representaciones muy visibles en la imaginación, que a veces les es mayor pena que morir. Tentaciones contra la paciencia. Con tantos sinsabores siéntese el ánimo inclinado a decir mal de los demás y a volverse contra sí mismo. Tentaciones contra la paz del alma. Asediados por mil escrúpulos y perplejidades, padecen tal embrollo de ideas que no pueden ni hacer caso de un consejo ni atender a razones. Este es uno de los más duros trabajos. Padecen también sequedad de parte de los hombres, unas veces de parte de los impíos, que abruman con toda clase de persecuciones, más también de parte de los superiores y de los amigos, que como no saben de estas cosas, extrañanse malamente de nuestro poco aprovechamiento y de la persistencia de nuestras sequedades. También algunas veces de parte del director, que ora confunde el estado con la tibieza, ora no atina a consolarnos en tamañas tribulaciones. Padecen también otras sequedades provenientes de los males externos, como pueden ser las enfermedades, el no salir adelante en los negocios, el pérdida de bienes temporales, etc. Pareciera que el cielo y la tierra se juntan contra ellos. En muchos casos pueden ser naturales estas pruebas y no pasan la raya de las que envía Dios a las almas fervorosas para hacerlas más perfectas. Pero en otros casos son verdaderamente místicas. Se las conoce por lo secreto y por los agudas que son y por los buenos efectos que causan en el alma. Pero la sabiduría de amor no causa aflicción, sino para sanar. De hecho, el efecto esencial de la noche pasiva del sentido es la adaptación del sentido a la acción de Dios en el espíritu, la paz silenciosa y el desbordamiento del amor en el alma entera. Los beneficios y efectos de esta noche pasiva. Ya es muy grande provecho el entrar en la contemplación pasiva, aunque oscura y dolorosa. Pero hay también otros beneficios, que San Juan de la Cruz los llama accesorios, como son en primer lugar el conocimiento experimental de sí y de la propia miseria, el conocimiento de Dios, el limpiarse más profundamente de los pecados capitales, el ejercitarse en humildad, el ejercitarse también en la sobriedad espiritual, que es el comienzo de la paz espiritual, y con esta paz se crían la fortaleza, la caridad, la paciencia, la longanimidad, perseverando en los ejercicios que no dan consuelo ni gusto alguno. Y por último, suele Dios juntar con estas sequedades algunas espirituales consolaciones. En suma,
todas estas sequedades hacen que el alma camine con mayor pureza por el amor de Dios. Ya no hace cosa movida por las consolaciones, sino por dar gusto a Dios. Ya no presume de sí, ni en sí se complace, como en los tiempos del fervor sensible. Ya no padece movimientos de aprieto y de ansia natural tan fuertes. Ya todo es paz en el espíritu, que comienza a bajar hasta el corazón, va a decir el santo, logrando la gran conquista, que es la conquista de la misma voluntad, identificándose poco a poco con el amor con mayúscula, que es Dios. La noche pasiva del espíritu. La primera noche, activa y pasiva del sentido, purificó al alma para prepararla para los goces de la quietud, de la unión y del éxtasis. Mas antes de los goces, aún más puros y duraderos, del matrimonio espiritual, es menester una purificación más honda y radical. Es justamente esta la función de esta noche del espíritu. Dios viene al alma en la noche del espíritu para afirmar y establecer su realeza. ¿Cómo podría hacerlo sin mostrar quién es? Cuando Dios estrecha al hombre en contactos profundos, la oposición de lo humano y de lo divino estalla en una luz y una fuerza terrible. El amor abraza, la pureza ennegrece, la fuerza estremece. La luz deslumbrante envuelve el encuentro con la nube del misterio. Tal es la noche del espíritu. Los sufrimientos interiores y las comunicaciones exteriores que producen hacen de ella un drama. Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma, va a decir San Juan de la Cruz, que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales. Esta influencia de Dios es altamente calificada y directa. Es el lenguaje de Dios al alma, del puro espíritu al espíritu puro. Es una irrupción de Dios en el alma. Es de suma importancia para las almas interiores detenerse a meditar esta materia, sobre todo por tres motivos. Para comprender mejor el valor de las cruces que cada día se han de soportar, para mejor discernir la mortificación irracional que muchas veces nos imponemos indiscretamente de aquella otra que tiene en sí efecto purificador, y en fin, para formarnos una justa idea del purgatorio que hemos de pasar si no sabemos aprovechar convenientemente las cruces que el Señor nos envía en esta vida. Aún en las almas que van muy adelante, cuya sensibilidad está ya en gran manera purificada, y que ha comenzado a vivir la vida del Espíritu, por la contemplación infusa inicial de los misterios de la fe, los defectos son todavía hartos numerosos. Las artimañas del hombre viejo subsisten aún en el Espíritu, como una herrumbre que no desaparecerá sino por la acción del fuego purificador. Para unirse con Dios de modo tan íntimo y duradero como en la unión transformante o matrimonio espiritual, necesita el alma hallarse limpia de las últimas imperfecciones que en ella quedan. Estas, dice San Juan de la Cruz, son de dos clases, unas habituales y otras actuales. Consisten las primeras en dos cosas, en aficiones y hábitos imperfectos y en cierta flaqueza del espíritu que le hace propenso a las distracciones y a derramarse fuera. En cuanto a las imperfecciones actuales, también son de dos maneras. Cierta soberbia y complacencia van en sí mismo, por causa de las abundantes consolaciones sensibles que se recibieron, y el demasiado atrevimiento con Dios, causa de que le perdamos ese temor respetuoso, que es la defensa de todas las virtudes. Como observa San Juan de la Cruz, estas almas aprovechadas todavía están sujetas a las distracciones indirectamente voluntarias en la oración, al embotamiento, al derramamiento a las cosas exteriores, a simpatías demasiado humanas por ciertas personas que fácilmente hacen faltar a la justicia y a la caridad. Hay en estas almas momentos de natural brusquedad que nace de la impaciencia. Algunas se ven envueltas en ilusiones al aficionarse demasiado a ciertas comunicaciones espirituales, dando entrada al demonio que las engaña mediante falsas profecías. Otras, sujetas a las mismas influencias, caen en un seno amargo que las inclina a sermonear al prójimo, haciéndole observaciones inoportunas e injustas. Por este camino se llenan tales almas de soberbia y presunción, alejándose así de la simplicidad, de la humildad y pureza necesarias para la unión con Dios. Hay también otros defectos como son la envidia, la secreta ambición, el autoritarismo o la excesiva indulgencia y debilidad para con aquellos que oprimen a los demás.
También es aquí frecuente la falta de presteza y generosidad en obediencia, o por el contrario, el servilismo que nace del amor propio. Abundan asimismo las faltas de caridad, envidia, maledicencia, discordia y discusiones vanas. También puede reaparecer multitud de desviaciones que conturban profundamente la vida del alma. Estos defectos de las facultades superiores datan de mucho tiempo atrás y pueden llegar a persistir y envejecer en ella, alterando profundamente el carácter, alejándolo de la verdadera intimidad con Dios. De ellos nacen muchas difamaciones y profundas divisiones entre aquellos que deberían aunar sus actividades en bien de las almas. Por aquí se ve que hay aún mayores peligros que a los principios. Tales defectos forman una lista interminable y cuenta que no considera sino los que se refieren a la vida interior, a las relaciones con Dios. La causa de esta oscuridad y sufrimiento está en la misma alma, en razón de la alteza de la sabiduría divina que excede al talento del alma, y de esta manera le es tiniebla, y la segunda por la bajeza e impureza de ella, y de esta manera le es penosa y aflictiva, y también oscura. La oscuridad de estas regiones, el desasosiego del alma desconcertada por la novedad de estas experiencias y por la intensidad de sus sufrimientos, crean las condiciones particularmente favorables a las intervenciones del príncipe de las tinieblas y de la mentira. De allí la necesidad de que el director espiritual sepa discernir y ayudar a las almas que pasan por estas pruebas. En esta tercera parte, acerca de la dirección espiritual en la noche oscura, según San Juan de la Cruz, llevaré a cabo una caracterización y descripción de la dirección espiritual en la noche oscura en cada una de sus fases y características según la enseñanza del santo. Vislumbrar esa luz interior que guiaba, más cierto que la luz del mediodía, que es el fuego del Espíritu Santo, nos da la certeza de que el alma que entra en este proceso y se abandona a la acción del Espíritu es encaminada a buen puerto, hacia la unión con Dios. Esto no impide que tenga que pasar por momentos de los que podrá sentir la ausencia de Dios, tendrá que caminar por la oscuridad luminosa de la fe o ser sometida a tentaciones y purificaciones. Sin embargo, son esos los momentos donde el director debe recordar al dirigido una idea: la positividad de un camino de sanación e integración de todas nuestras dimensiones. El santo quiere ayudar a las almas a dejarse llevar de Dios, porque hay directores espirituales que juzgan que el alma que entra en la noche debe haber sido por la mala condición de la persona y les doblan el trabajo de examen de conciencia. Por eso muchas de ellas se fatigan y vuelven atrás, y otras se embarazan y estorban con los mismos regalos de Dios. Juan de la Cruz anuncia que no quedarán sin el castigo adecuado los que no desempeñen este altísimo oficio con los dotes y el esmero que requiere, y lo que se creen capaces para dirigir toda suerte de almas, atándolas a todas a su magisterio. El que temerariamente yerra, dice el santo, estando obligado a acertar, como cada uno lo está por su oficio, no pasará sin castigo, según el daño que hará, porque los negocios de Dios, cuál es la dirección de las almas, con mucho talento y consejo se han de tratar. La dirección espiritual, en primer lugar, en la noche activa del sentido. Los dos consejos que da el santo para poder entrar en esta noche son: traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas las cosas, conformándose con su vida, y cualquier gusto, segundo consejo, que se ofreciese a los sentidos, como no sean puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío por el simple amor a Jesucristo. Por tanto, imitación, desprendimiento y amor a Cristo son las tres palabras claves que nos indican el camino hacia el cual hay que ir guiando al dirigido. Para San Juan de la Cruz, la noche del sentido es privación del gusto en el apetito de todas las cosas. Estos apetitos cansan, atormentan, oscurecen y llagan a la persona que pretende seguir a Cristo. Por consiguiente, la labor del director espiritual en esta primera etapa de la introducción a la noche oscura será la de ayudar a que dicha alma se conozca. La misión consistirá en que el dirigido pueda reconocer sus apetitos y ayudarle en la educación e integración de los apegos y deseos. Los apetitos hacen referencia a todo aquello que provoca tal atracción en el hombre que no le dejan libertad para ir hacia lo esencial.
Descubrir los apetitos es conocer qué actitudes, costumbres o personas alejan o estorban en la relación con Dios. Es importante que el director tome conciencia de cuáles son las necesidades y motivaciones que mueven la vida de su dirigido, las conscientes o inconscientes, para que pueda centrar su vida en Cristo y no en sí mismo, pues tantas veces se mezclan deseos que no van en armonía con la llamada de Dios. Es momento de aprender el deshacimiento y negación de uno mismo. A esto ayuda el autoconocimiento propio, las opciones de vida menos gratificantes, la atención renovada de la entrega, porque solo cuando alguien sale de sí mismo aprende a ser espectador de su propia vida y es cuando empieza una vida en libertad, libre de aquello que encadenaba su vida. Salir de sí mismo probablemente, al aconsejar salir de sí mismo al dirigido, probablemente éste se resista, porque salir del yo supone perder el control, hacerse vulnerable y renunciar a las viejas seguridades humanas, tales como tener, poder y saber, va a decir un autor. Por ello es que es necesario que el maestro le muestre la belleza de la soledad, de la banalidad de las cosas, de lo pasajero de la vida, y les enseñe sobre todo a descubrir a Dios vivo en lo más profundo de su ser. También el director en esta etapa de las purificaciones debe ayudar en la educación de las relaciones, tanto con las cosas como con las personas, debido a que el santo pone el acento más que encarecer de las cosas en no poner nuestra voluntad en ellas. Por lo tanto, el mayor trabajo en este tipo de almas será la de ayudar a educar, fortalecer y encauzar el recto uso de la voluntad en cada uno de los aspectos de su vida. Esta tarea, el santo de Fontiveros recomienda a los guías de almas que procuren el santo recomienda que procuren imitar la pedagogía divina. Cuando se introduce en la noche es mejor llevar al alma de forma suave y comprensiva. Conviene advertir, dice el santo, que a los principiantes bien se les permita y aún les conviene tener algún gusto y jugo sensible para cuando aún no tienen porque aún no tienen destetado y desarraigado el paladar de las cosas del siglo. Otra de las funciones del director espiritual en esta etapa es animar a los dirigidos para que entren en esta noche, haciéndoles ver que es bueno para ellos y que es el mejor camino para llegar a Dios. El director debe llevar a las almas a una relación cada vez más profunda con Jesucristo. Por ello es que ha de ayudar en este inicio a que el principiante empiece un camino de verdadera y profunda oración. Pero para ello nosotros como directores debemos ser verdaderos pedagogos de la oración o maestros de oración, como dice nuestro derecho propio, capaces de ayudar al dirigido a que se enamore más de Jesucristo y decida entregarle su vida sin medias tintas. Porque para vencer, dice el santo, todos los apetitos es menester una inflamación mayor de otro amor mejor, que es el del esposo. Con el tiempo el dirigido empezará a constatar que su manera de percibir a Dios y la vida espiritual es distinta, más oscura y menos sensible, y sobre todo que ya no es él el que dirige este proceso, es otro con mayúscula, que se convierte en el protagonista de su vida. En segundo lugar, la dirección espiritual en la noche pasiva del sentido, que es la etapa del paso de la meditación a la contemplación. La noche pasiva del sentido, dice el santo, el hombre corre el peligro de detenerse en los gustos que en algunas ocasiones acompañan a las prácticas religiosas. Con objeto de que esto no suceda, Dios a su debido tiempo las arrebata. La noche del sentido podría considerarse como un momento de crisis que se caracteriza del paso de la meditación a la contemplación. Este paso no consiste solo en un cambio de la forma de orar, sino que implica una verdadera transformación existencial del ser y de la vida. El cambio se revela sobre todo con tres signos: la dificultad que encuentra el orante para realizar la meditación discursiva, la persona no encuentra gusto alguno en las distracciones sensibles y sufre un deseo anhelante por Dios. Ante la crisis de crecimiento de la noche pasiva del sentido, que el santo nos describe en los capítulos 8 al 11 del libro de Noche Oscura, nos recomienda sobre todo
y estas serán las pautas que todo director ha de seguir en la guía de las almas: tranquilidad, sosiego y esperanza en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto corazón lo buscan. En el momento en que la noche se convierte en pasiva, el papel del director es distinto. En este tiempo totalmente se ha de llevar el alma por modo contrario al primero. En estas etapas pasivas el hombre debe dejarse llevar por la acción de Dios, y la misión del director es ayudar a esta alma para disponerse a ello. Las ha de tratar con toda caridad y abnegación, darles luces y consuelos, diciéndoles claramente ser esta una prueba purgativa de la que saldrán más limpios, puros y humildes, más confirmados en la virtud y más gratos a Dios. La principal disposición de ánimo que ha de recomendarles ha de ser el santo abandono. Deben besar la mano que les hiere, confesando que merecen mucho tales tribulaciones, unirse a Jesús en la agonía del huerto y repetir humildemente la oración que él dijo: Padre, si puede ser que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la vuestra. Es menester además perseverar en la oración a pesar de las sequedades, como nuestro Señor, que aún puesto en la agonía seguía rezando. El santo tiene claro que al principio de la vida espiritual es normal que el director le suministre a sus dirigidos la materia para que medite y discurra, porque así, cebando el apetito con sabor de las cosas espirituales, se desarraigue el sabor de las cosas sensuales y desfallezca las cosas del siglo. Pero es el momento de no volver a la meditación discursiva, luego que hemos comprobado no ser poderosos para hacerla. Es menester dejar quieta el alma, aunque parezca que no hace nada, y contentarnos con una mirada afectuosa y sosegada a Dios. Cuando un pintor estuviese pintando un rostro, si el rostro se empeña en querer hacer algo, no dejaría hacer nada al pintor, que no acabaría nunca el retrato. Así también, cuando quiere Dios pintar su rostro en nuestra alma, para ello suspende la acción de nuestras potencias, hemos de estarnos quietos, y así el alma arderá y se encenderá más y más en el espíritu del amor. Tal estado de quietud no es estarse de mano sobre mano, sino que es ocuparse de modo muy distinto, que rechaza la pereza y el sopor. Hemos de lanzar las distracciones, y cuando para hacerlo así sea menester volver a la consideración, no tengamos miedo de hacerlo, siempre que fuere posible y sin violencia. En la noche, la persona debe estar atenta y en vela a la espera del accionar divino. No es bueno la mucha meditación ni el desasosiego. El santo recomienda soledad y silencio. El hablar distrae, y el callar y obrar recoge y da fuerza al espíritu. Ya no es menester oír ni hablar más, sino obrando de veras con silencio y cuidado, en humildad y caridad y desprecio de sí. Cuando el alma entra en este estado de contemplación, el no volver atrás es ir adelante a lo inaccesible que es Dios, y así no es maravilla que no lo sienta. Según el santo, lo importante no es que el alma no sienta a Dios, sino que Él está haciendo su obra en ella, y por tanto, cuanto más esté en silencio y soledad, dejándose hacer por Dios, más adelante irá. Por lo que toca a las virtudes, claro está que hemos de seguir cuidando de ellas, en especial de las que dicen referencia a este estado, que son humildad, renunciamiento, paciencia, caridad con el prójimo, amor de Dios junto con una suave conformidad con su santísima voluntad, oración confiada, y todo ello por una especie de santo entregamiento en las manos de Dios. Si se hiciere así denodadamente, será una mina de oro de la que sacaremos grandes riquezas para nuestra alma. En tercer lugar, la dirección espiritual en la noche activa del sentido. El director en esta etapa debe ayudar en la educación teologal del dirigido. Su misión principal será poner en vacío las potencias para que Dios pueda actuar en ellas. El trabajo consistirá en ir discerniendo y guiando en esta labor de ir dejando espacio, cierto vacío, para que Dios pueda ir construyendo un hombre nuevo. Este camino solo se puede realizar por un camino teologal. Las virtudes teologales operan la desnudez y por tanto su avance pasa por la educación teologal del sentido. Por la purificación activa del espíritu humano mediante la misma vida teologal. La desnudez es el fruto de la fe, en el entendimiento que se desnuda con la luz de la fe, en la voluntad que es desnudada por la caridad,
y la memoria que se ha de vaciar y desnudar por la acción de la esperanza. El director debe ayudar a que el dirigido viva desde la fe, arrimándose a la fe oscura, tomándola por guía y luz, y no arrimándose a cosas que entiende, gusta y siente e imagina. El que está en esta noche ya no puede guiarse por el entendimiento, solo la fe puede orientarle como guía del ciego. La confianza ciega de que en todo momento se está en manos de Dios permitirá la educación de nuestras ideas, seguridades, pensamientos, dejando que Dios nos encamine hacia donde y por donde tú no sabes, ni jamás con tus ojos y pies, por bien que anduvieses, atinarás a caminar. En esta educación teologal hay elementos que ayudan mucho a que el dirigido sienta que va generando espacios para la acción del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz nos habla sobre todo de tres: mayor soledad, libertad y tranquilidad de espíritu. La soledad en San Juan de la Cruz está muy relacionada con la educación de las actitudes de desprendimiento. La soledad es una propuesta de libertad de espíritu, de pobreza, de desnudez espiritual. No es tanto una búsqueda de soledad física, que a veces es necesaria, sino un vivir para Dios en recogimiento interior. La soledad tiene una faceta positiva relacionada con el vivir para Dios en recogimiento interior, que es la máxima felicidad del místico. Una soledad sonora, un vivir una soledad habitada sabiendo que somos sostenidos en todo momento por Dios. Y una negativa, que es el desprendimiento de todo para permanecer en soledad para el amado. La soledad también aparece como una educación de nuestras relaciones, cuidándolas para no caer en apegos asfixiantes o afecciones desordenadas. Para esta tarea es necesario el director espiritual. La libertad interior se alcanza por esta soledad. Esta es la libertad dichosa y deseada de todos, la del espíritu. Sale de lo bajo a lo alto, de terrestre se hace celestial y de humana divina. El trabajo del director es guiar hacia la libertad, ayudando a la persona a conocerse verdadera y humildemente a sí misma, encontrándose consigo y con Dios. La persona será más libre cuanto más conforme tenga su voluntad con la de Dios. Por tanto, la conquista de la libertad es un señorío sobre todas las cosas. En negativo sería la liberación del pecado y de los apetitos que esclavizan al hombre, y en positivo es la capacidad de dominio y decisión en orden a cumplir fielmente la voluntad de Dios para su vida. La tranquilidad del espíritu es un don de mucho valor para todos. Consiste en tener paz de ánimo en todas las situaciones de la vida y en tener confianza en Dios, con la seguridad de que en esta tranquilidad habla Dios al corazón y le infunde la sabiduría divina. El director de almas debe guiar al dirigido a través de un camino teologal que produzca esta paz del espíritu. La educación de la voluntad, la integración de los deseos y la sanación de nuestros pensamientos y memoria van a formar parte de este camino hacia la paz interior. Las virtudes teologales deben estar muy presentes en este proceso purificador. La dirección espiritual, en cuarto lugar, en la noche pasiva del espíritu. Las penas, trabajos y distintos estados espirituales por los que pasa el hombre que está en esta noche son incomprensibles si no se entiende la pedagogía divina que Dios tiene para aquellos que quiere unir consigo. San Juan de la Cruz, que es amigo de comparaciones y metáforas, nos ofrece la imagen del fuego y el madero para que el guía espiritual entienda por lo que el dirigido está pasando. El divino fuego de amor de Dios saca del alma sus miserias y fealdades para ir poco a poco transformándola y divinizándola, uniéndose con ella. Normalmente la persona que llega a pasar por esta noche pasiva del espíritu lo suele hacer después de que haya pasado bastantes años desde que salió de la noche del sentido. Dios pone al hombre en esta noche del espíritu cuando tiene seguridad de su fortaleza y determinación. El desconcierto más grande en esta noche del espíritu viene dado porque Dios se ha convertido en el centro único y total de la persona, a nivel de fe, de sentido, de conocimiento, a nivel de amor, apertura y plenitud, a nivel de esperanza, atención y proyectos. Al fallar este eje, se derrumban las estructuras del ser y no solamente se paraliza el movimiento. La persona tiene la impresión de que Dios se ha vuelto lejano e indiferente, hostil hasta cruel. El hombre se siente desenmascarado, se ha quedado desnudo solo con sus miserias. El sufrimiento mayor no viene tanto de la experiencia desnuda, sino de la interpretación consciente e inconsciente que la acompaña.
Pareceréis que tienen muy bien en sí, por qué ser aborrecidos y desechados de Dios con mucha razón para siempre. El trabajo del director en estos momentos es realmente dificultoso, porque el dirigido no puede hallar consuelo ni arrimo en ninguna doctrina ni en maestro espiritual, porque aunque por muchas vías le testifique las causas de consuelo que puede tener por los bienes que hay en estas penas, no los puede creer. Como recién mencionábamos, en esta etapa deja a Dios al entendimiento en tinieblas, a la voluntad en la sequedad, a la memoria sin recuerdos y a los afectos perdidos en el dolor y en la angustia. Por medio de la luz de la contemplación infusa, dice San Juan de la Cruz, causa Dios en el alma dicha purificación, luz viva en sí, más oscura y dolorosa para el alma por las ignorancias e impurezas de ésta. Aunque este estado puede llegar a durar algunos años, Dios concede a la persona que le pasa momentos de alivio. El problema es que el alma piensa que en estos momentos de bienestar se ha terminado la noche. Y son en estos momentos justamente de alivio en los que el director puede llegar a intentar hacer entender al alma por lo que está pasando. El maestro que pacientemente está esperando el momento propicio puede explicarle de alguna manera lo provechoso que es este proceso y cómo Dios no se está alejando, sino que cada vez está más cerca y más unido a Él. En estos momentos de alivio, el alma está receptiva y puede ir asimilando el proceso. Esto es importante porque la falta de doctrina que le ayude a comprender lo que le está pasando puede llenarle de desengaño a quien un día optó por vivir a partir del espíritu, con el peligro de que dé un paso atrás. A la amenaza del retroceso se le llama endurecimiento, claramente diferente a la de la persona que sigue normalmente su proceso espiritual, que es el de fortalecimiento. A esta necesidad de doctrina del discípulo corresponde la tarea del guía espiritual, el de proporcionarla. Los trabajos por los que pasan los que están en esta fase espiritual no son queridos por ellos. Necesitan, por tanto, de alguien que desde la vida de Cristo les explique el sentido de estos sufrimientos. El padre Fuentes decía, el alma ha de soportar sus acometidas con paciencia. Los antiguos hablaban de patideum, padecer a Dios, es decir, con una actitud silenciosa, voluntaria y amorosamente con la actitud de Jesucristo en la cruz, dejando que Dios nos trabaje sin interferir poniendo obstáculos. Se trata de un abandono que va más allá de la mera resignación o una sumisión puramente pasiva respecto de la acción de Dios. Es obrar enérgicamente para abrir el alma de par en par, suprimir cuanto pudiere comprometer su desenvolvimiento y proporcionarle de este modo la plena eficacia al accionar divino. Se ha de procurar estar quieto y no hacer rarezas para salir. En segundo lugar, el saber vivir en la situación sufriendo con paciencia y fidelidad. Y en tercer lugar, el consejo más valioso que da San Juan de la Cruz es confíen en Dios, que no deja a los que con recto y sencillo corazón le buscan, ni les dejará de dar lo necesario para el camino, hasta llevarlos a la clara y pura luz de amor. Para San Juan de la Cruz, la noche es un tiempo de sanación. Todas las enfermedades y heridas se van integrando y curando. La persona que pasa por este proceso sale de él más sana y saludable. La herida de amor sana el espíritu, cambiando la mirada y dejando más limpio el corazón. Todo este proceso conlleva una liberación y educación de todas las capacidades humanas que permiten que la persona crezca en el amor a Dios y al prójimo. Para ya terminar, a modo de conclusión, solo diré que el guía a la noche es sobre todo convertirnos en cooperadores de la obra del Espíritu Santo en el ser humano, puesto que el Espíritu Santo es el que actúa, transforma e ilumina al ser humano. El director espiritual tiene la labor de identificar, propiciar y hacer consciente al dirigido este obrar divino. La humildad, la vida de oración, la paciencia, la apertura, la receptividad a la vida del Espíritu son valores que debe tener aquel que tenga que guiar este proceso de la noche. Más que un guía o director, ha de ser un verdadero maestro que sepa conducir las almas por los caminos del Espíritu. Por eso es que San Juan de la Cruz menciona que los directores deben ser sabios, discretos y experimentados. El director es aquel que ha sido capaz de reconocer la acción del Espíritu Santo en él mismo y en los otros. Por eso es sabio, porque el Espíritu le guía, y experimentado, porque es capaz de escuchar la voz del Espíritu a través de muchas experiencias. Sin embargo,
La dirección espiritual en la noche oscura no consiste solo en guiar la noche pasiva del espíritu, que es lo que normalmente conocemos por noche oscura, sino en guiar las almas desde que dan sus primeros pasos al interior, caen en la cuenta de su interioridad, y termina cuando el alma alcanza la unión con Dios en la contemplación. Consiste en guiar, por tanto, las diversas etapas y experiencias, tanto activas como pasivas. En este sentido, podemos afirmar que para ser directores en la noche oscura se necesitan dos condiciones: formación y vocación. Es un verdadero don de Dios. Se tiene que sentir llamado a aliviar el sufrimiento del otro, a escucharlo, incluso saber estar en silencio con el otro, a ser canales de la gracia de Dios, teniendo que salir muchas veces de uno mismo, de su pensar, de sus estructuras, para seguir el obrar de Dios en esas almas. Hoy en día, rodeados de tanta superficialidad, necesitamos de sacerdotes que, a ejemplo de San Juan de la Cruz, sepan conducir hacia lo profundo, que sean capaces de contagiar y provocar la experiencia de Dios en tantas almas que viven en la oscuridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.